la patria y de Dios, abrimos la sesión. No, el Partido Comunista no. No, jamás. La secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio 843 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 396 de esta comisión, por el cual se solicitó informar respecto del estado de situación de los colegios de Atacama afectados por la catástrofe ocurrida en esa zona del país, el plan de regreso a clase de los estudiantes, así como la propuesta de recuperación de horas de clases. Oficio 851 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 806 de esta comisión, por el cual se solicitó informar acerca de los sostenedores de establecimientos educacionales que no han efectuado los pagos correspondientes de los incentivos al retiro otorgados a los profesionales y asistentes de la educación por leyes anteriores, detallados por comuna. Oficio 854 de la Subsecretaría de Educación, a través del cual da respuesta a oficio 811 de esta comisión, por el cual solicitó informar acerca de los beneficios que contempla la nueva carrera docente para los profesores jóvenes que quieren ingresar al sistema público, a fin de que se les reconozcan sus años de experiencia en el sector particular, de manera que puedan ingresar a la carrera a un nivel superior al inicial. De todos estos oficios se ha puesto copia en las carpetas de los señores diputados. Correo electrónico de la presidenta de FENAFUECH, quien solicita autorización para ingresar a esta sesión en calidad de oyente. Comunicación de las coadministradoras del Movimiento Nacional por la Infancia, por medio de la cual se refiere a la grave situación que afecta a la infancia tutelada a cargo del Estado de Chile. También ha llegado una comunicación de la diputada señora Camila Vallejo, mediante la cual remite carta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis, por el cual reiteran solicitud de audiencia con esta comisión en relación con el proyecto de ley sobre educación superior. Es toda la cuenta, señor presidente. Pero la cuenta, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En relación a varios, ofrezco la palabra. Diputado Gutiérrez. Agradeciendo la presencia de la ministra, me gustaría que destináramos unos minutitos para que ella nos explicara respecto al tema que ha estado en debate en la prensa del déficit de las instituciones de educación superior que se acogieron a gratuidad, donde un informe de una institución habla de 30.000 millones de déficit, pero el ministerio ha dado una explicación que son alrededor de 18.000. Más allá de las cifras, si son 18.000 o 30.000, este es un tema que nosotros que estamos discutiendo el proyecto creo que es de vital importancia cómo lo vamos a zanjar. Porque lo que no nos gustaría, ministra, es que esto afecte la calidad de las instituciones, porque uno puede pensar que un año, 2 años, a lo mejor una institución que ha hecho reservas, que tiene cierto capital, puede hacer frente, sin verse afectados los diferentes programas que apuntan a mejorar su servicio educacional o programas de ayuda complementario a los estudiantes. Por eso creemos que de la máxima importancia que en esto logremos primero una explicación que nos deje tranquilo a todos, qué es lo que efectivamente está pasando, y en base a eso ver cuáles son las medidas que podemos tomar para que esto no se siga produciendo, porque en definitiva lo que nosotros apuntamos, si bien es cierto, garantizar el acceso a los estudiantes vulnerables y de los de escasos recursos a la educación superior, pero también tener un sistema educacional de educación superior de alto nivel y de calidad. Entonces, si por razones económicas vamos a ver perjudicadas esas instituciones en el mediano o largo plazo, creo que tenemos que tomar las medidas que nos permitan corregir esta situación. Por eso yo aprovecho su presencia, ministra, y se nos puede dar una explicación y remitir los antecedentes necesarios que nos permitan conocer efectivamente cuál ha sido el efecto en cada una de las instituciones para poder seguir estudiando este tema. Gracias, presidente. Muy bien, diputado Gutiérrez. Diputado Venegas. Gracias, presidente. Saludar a la ministra y a la encargada de Educación Superior. Un primer tema de forma, presidente. Me gustaría que pudiéramos revisar la decisión de seguir citando a las 3 de la tarde, particularmente en día martes. Nosotros estábamos en reunión de bancada, que como ustedes todos saben, es el único momento en que son almuerzos de trabajo. Estábamos tomando una posición de bancada respecto a un tema sensible como es el reajuste del sector público. Y a mí me tiene que llamar un asesor de la ministra. Es decir, entiendo el tema, pero por favor, no hay ninguna razón, no hay ninguna urgencia que justifique esta. Así que yo invito a revisar esta decisión, porque no está al final complotando contra nuestro desempeño parlamentario. Segundo, en el tema que puso el diputado Gutiérrez, yo tengo que reconocer que tengo la misma preocupación. Y una preocupación que además
es necesario aclarar, porque nos están requiriendo los medios, distintos actores, respecto a la veracidad de los datos aparecidos en el Mercurio. La misma Tercera, ayer sostenían que había datos falsos. Hoy, la Tercera dice que, bueno, yo lo supe eso ayer, pero el tema es que hay datos falsos, que las cifras no coincidirían. Pero quiero contarle que conversaba con un académico de una universidad, que no voy a mencionar, y ocurre que me contaba que le están haciendo recortes en todos sus programas, ¿ya? Y la excusa es la gratuidad. Y una de las universidades que mayor cantidad de recursos ha recibido por concepto ese. Entonces, lo que se está generando, y es por eso que es necesario sincerar las cifras, porque si no, estamos usando como chivo expiatorio, pudiera, la gratuidad, ¿no es cierto?, para explicar y justificar un montón de cosas que más bien tienen como objetivo mantener este concepto rentista, por decirlo de algún modo, del asunto. Y entonces hablan de que los aranceles no alcanzan, que la fijación y que hay poco menos que está en crisis la viabilidad económica financiera de determinadas instituciones. Yo creo que es una oportunidad importante que las autoridades responsables nos cuenten aquello. Gracias, presidente. Diputado González. Presidente, yo me quiero sumar a la queja del diputado Venegas, en el sentido que nosotros también en bancada estábamos discutiendo el tema del reajuste y íbamos a tomar una decisión y tuvimos que venirnos a dar quórum. Entonces que tomemos la medida de que efectivamente las sesiones se citen a las 3:30. Me sumo también a las preocupaciones sobre el tema, digamos, del financiamiento de la gratuidad, y quiero plantear un tercer tema, que es el de el bono de retiro de los profesores, que se encuentra, entiendo, en comisión mixta y que está paralizado ahí, y hay mucha inquietud en el mundo de los profesores, por qué está paralizado, cuáles son las razones, y si el Ejecutivo tiene alguna forma de apresurar ese trámite. Diputada Hoffman. Gracias, presidente. Yo también me quiero sumar a la preocupación que ha manifestado el diputado Gutiérrez y que se ha sumado también el diputado Venegas. La verdad es que a mí, yo quiero ir un poco más allá. A mí me parece grave lo que hemos conocido el fin de semana. Hoy día hay una corrección en el diario La Tercera y hay una entrevista también a la ministra de si son 30.000, de si son 18.000, pero hay un déficit. Entonces, lo primero es pedir si podemos tomar el acuerdo de conocer realmente el déficit por universidad. El Mercurio fue bastante claro el domingo en su anuncio. Y hoy día también el ministro del Interior en el diario El Mercurio también señala que efectivamente, el ministro de Hacienda señala que efectivamente existe ese déficit y que la diferencia incluso podría estar, presidente, dada porque en una se incluye el subsidio que ponen las universidades que reciben, que son miembros del CRUT, que reciben aporte fiscal directo, que por eso la brecha se reduciría. Entonces sería bueno conocer realmente las cifras. A mí la verdad es que, y por su intermedio, con mucho respeto a la ministra, me molesta mucho tener que conocerlo a través de los medios, algo que hemos estado en una política pública que ha tenido tantas complejidades. Me parece grave, primero, que lo conozcamos por los medios, segundo, que no tengamos idea, porque además estamos discutiendo por segundo año lo que es la glosa presupuestaria, cuántos recursos van a venir. Entonces, esto no es solo una denuncia. Aquí tenemos que aprobar, presidente, el presupuesto de educación y si esto sigue aumentando, el déficit de las universidades, Diego Portales, de la Universidad de Chile, de las universidades que nombran los medios, solo va a incrementar la deuda. Entonces, yo quiero saber cómo lo va a corregir el ministro, la ministra, cómo va a corregir, cómo se va a enfrentar este déficit, cuál es la realidad y qué se propone en esta nueva glosa presupuestaria. Y en segundo lugar, presidente, quiero pedirle también, junto con el diputado Bielolio, tuvimos una reunión con sostenedores de la Quinta Región, donde nos entregaron una carta que salió en los medios también, que está firmada por los senadores Carlos Montes, Ignacio Walker, Fulvio Rossi y Andrés Saldívar, y que tiene que ver con las complicaciones que ha tenido la implementación de la ley de inclusión. Ellos establecen al menos 3 o 4 puntos donde están
los nudos, digamos, que ellos han visto, estos 4 senadores de la nueva mayoría, y también 3 propuestas, es un poco lo que ha conversado esta comisión, ¿no? Nosotros hemos planteado, también el diputado Venegas, y creo que transversalmente hemos planteado las preocupaciones que tienen que ver con los plazos, que tienen que ver con los retrasos en los reglamentos, que tienen que ver con cómo se va a enfrentar el traspaso a las corporaciones sin fines de lucro, cosas que hemos planteado aquí insistentemente y que esta propuesta que hacen estos 4 senadores de la nueva mayoría, a mí me gustaría, junto con el diputado Belolio, como ya lo planteé al principio, poder tener una respuesta oficial y que esta carta pudiese oficiarse, no solo con lo que nos pueda responder hoy día la ministra, sino que saber si está el gobierno dispuesto o no a acoger esta propuesta. ¿Por qué? Porque el plazo se vence en marzo y estamos en noviembre y paramos en febrero. ¿Qué significa eso? Que o lo tramitamos en enero o ahora, o muchos colegios van a tener, además tienen que tomar la decisión también de si se transforman o no a un colegio particular pagado o entran en la propuesta que ha hecho el gobierno, que ha tenido, como sabemos, muchos retrasos en su implementación. Entonces, también me gustaría aprovechar que está acá, preguntarle, y si no entiendo, que pueda verse por escrito, porque además también es una garantía para nosotros de cómo enfrentamos a los sostenedores. Estos son una agrupación de la 5ª región, pero esto es un problema que existe en todas las regiones. Yo creo que también tiene que ver la cercanía lógica, que estamos dentro de la región donde están más organizados, pero me gustaría poder tener una respuesta sobre esta propuesta por escrito y, por supuesto, también preguntarle sobre el déficit de la gratuidad. Le hago entrega entonces, presidente, de la propuesta que nos hicieron los sostenedores de la 5ª, al diputado Belolio y a mí. Muchas gracias, presidente. Con respecto al último tema que toca la diputada Hoffman, hemos tenido en esta comisión varias instancias, yo diría al menos 3, en las cuales nos han presentado algunas inquietudes los sostenedores de colegios particulares subvencionados. Y si bien yo no estoy de acuerdo con la demanda final que hacen ellos, yo creo que hay puntos atendibles dentro de lo que ellos plantearon, que creo que pueden ser corregidos sin alterar en absoluto los objetivos del proyecto de ley de inclusión. Y esos fueron presentados hace varios meses, entonces yo también me hago parte al menos de esa fracción de la demanda que hacen, porque ellos después van con el tejo pasado tratando de que se hagan otras cosas, pero yo recuerdo haber encontrado sensatas algunas de las cosas que ellos planteaban, que tenían que ver con las excepciones en materia de tasación, con algunas flexibilizaciones procedimentales, y yo creo que sería interesante verlo para no afectar el objetivo de la reforma, que al menos yo comparto, a diferencia probablemente de otras personas que estén en esta sala en materia de la ley de inclusión. Ahora, con respecto al otro tema, a mí me encantaría que se pudiera hacer una evaluación exhaustiva de los déficits, porque me temo que ambos déficits, tanto el planteado por las universidades como también el planteado por el Ministerio de Educación, omiten un aspecto que para mí es esencial para el análisis de los déficits. Esto es que las universidades contablemente hacen como que le cobran, o hacían antes, como que le cobraban a los estudiantes un arancel completo, recibían la beca Bicentenario y ellos hacían contablemente una beca ficticia por la diferencia. Eso nunca, o sea, es simplemente una artimaña. Entonces, alegar déficit por algo que nunca fue flujo en el pasado me parece a mí que es una canallada en el contexto actual. Ahora, si es que hay déficit real de flujo, a mí me parecería grave y creo que hay que atenderlo para el próximo año. Pero no nos vengamos a sacar la capa o pisar la capa entre superhéroes, tenemos que hacerlo exhaustivo. Por eso, los dos análisis que he visto, tanto el del Mercurio como el del Ministerio, que hoy día sale en una nota bastante escueta, por lo tanto uno no puede saber tanto de qué se refiere, a mí me gustaría que incorporaran esa variable, porque de lo contrario es puro humo. O sea, hay universidades que, repito, a todos los estudiantes, al menos las del CRUCH, que son la mayoría de las que están involucradas en el concepto de la gratuidad, tenían beca Bicentenario y tenían, por definición, gratuidad en la diferencia entre esa brecha. Y esa brecha la pagaba la universidad con una beca que la plata nunca existió, simplemente omitían el cobro. Entonces, ahora que no están pagando esa beca, a mí me parece que sería algo nuevamente ficticio el que estén analizando como un déficit. Porque es más, para muchas universidades, la beca, o sea, la asignación de gratuidad como por alumno es más grande que la beca Bicentenario.
Por lo tanto, hay un flujo mayor que el que tenían antes. Incluso hoy día se está alegando, estoy hablando, diputado Belolio, si es que esta es la nueva forma de liderar un partido, me parece a mí que está yendo por el camino equivocado. Está interrumpiendo. Entonces, hay muchas universidades las cuales eran más plata de lo que correspondía, porque la beca bicentenario era menor. Entonces, a mí me gustaría que se hiciera ese balance. De lo contrario, a mí me parece que simplemente se está manipulando para obtener una mejor posición negociadora con miras a la ley de presupuesto, y uno, al menos como diputado, esperaría que la plata fuera justa, una entrega justa de recursos y no simplemente una rifa en la cual el que grita más fuerte lleva la plata. Gracias, presidente. Qué mala suerte para el diputado Jackson. En primer lugar, yo creo que hay al menos un poquito soberbio decir que una persona sabe mejor que las universidades que llevan tantos años sabiendo cuánto le cuestan y cuánto no le cuestan. De hecho, él fue presidente de la FEUC igual que yo. Y una de las cosas que más necesitamos saber era cuánto costaban los aranceles para saber cuál era el financiamiento cruzado que había entre uno y otro. Y las universidades más complejas no pueden contestarlo, pero parece que el diputado Jackson sí. Yo creo que sería bueno que le pidieran asesoría. Entonces, suponer que acá hay un grupo de personas que son malas, que quieren estafar, que quieren hacer trampa, que quieren juntar poder negociador para ver si cómo va la ley del presupuesto, en cambio que otros saben todo lo que pasa allí y cómo se hace, por favor. O sea, no. Y no es cierto que no haya déficit. O vamos a decir que el rector Sánchez miente. O vamos a decir que el rector Peña miente. O vamos a decir que el rector de Alberto Hurtado miente. ¿Eso es lo que estamos sosteniendo? Entonces, que ellos están mintiéndole a la opinión pública, diciéndole que ese déficit es falso. Obvio que no lo es. La pregunta es, ¿hay más o menos beneficiados que antes? La respuesta es fácil, más. ¿Y de dónde sale eso? De los fondos de las universidades que hoy día dejan de poder tener. Es decir, hay un déficit. Eso es obvio. Entonces, toda la otra vuelta para decir de que algunos saben, una sola persona sabe mejor que 3 instituciones mismas que llevan años haciendo eso, a mí me parece que al menos es un poquito de soberbia. Entonces, yo tendría cuidado con esos análisis porque al final terminan perjudicando lo que ocurre al interior de esas instituciones, como pasó en Providencia, que algunos sentían que eran secos para administrar la educación pública de Providencia, y en 3 años, 4 años, decayó la calidad pública de lo que pasaba en Providencia. Entonces yo tendría cuidado con esas cuestiones. Y en segundo lugar, me gustaría pedir, lamentablemente no tengo las fotos impresas acá, pero se las voy a enviar al presidente. El día viernes pasado, con motivo de las movilizaciones de No Más AFP que fueron violentas en La Serena, se tomaron dicha universidad y ingresaron a la oficina de un profesor de pedagogía en historia, que curiosamente es el único profesor de pedagogía en historia que se dice abiertamente de centro derecha. No pasó nada en ninguna otra oficina de ningún otro profesor. Le saquearon su oficina, sacaron todos sus libros, sacaron todos sus papers y hicieron una fogata afuera en el estacionamiento. Eso fue lo que ocurrió el día viernes. Por tanto, cuando nosotros discutimos sobre educación superior, sobre la diversidad de los proyectos educativos, sobre pluralismo, estamos hablando precisamente de esto. Cómo hay un grupo de fascistas y encapuchados que no soporta que hayan diferencias al interior de las universidades y hacen estos actos delictuales. Por tanto, a mí me gustaría pedirle al Ministerio de Educación que emita, por supuesto, una declaración repudiando estos actos, que a la vez se investigue para saber quiénes fueron los responsables. Ojalá que no haya ningún estudiante involucrado, que sean como algunos de ellos de la comunidad universitaria han dicho que son de afuera. Ojalá que sí sea. Pero eso no implica que no puedan perseguirse a esos delincuentes que lo que quieren es amedrentar a profesores que no piensan como ellos. Me parece que es crítico hacerlo en momentos que estamos discutiendo sobre la reforma educacional, en que se habla de que haya pluralismo en las universidades estatales, que algunos presuponen que el bien público solo viene de las universidades estatales, y resulta que aquellos que piensan distintos son amedrentados. Entonces, me gustaría el más claro repudio, ojalá que esta misma comisión pueda hacerlo, de hecho, que podamos repudiar dichos hechos, que podamos mandar una carta a la misma universidad y al profesor Hernán Cortés, que fue quien sufrió esto. Ya la propia universidad obviamente empezó una investigación, pero me gustaría que el ministerio también se hiciera parte, porque me parece que es un hecho gravísimo, gravísimo de la autonomía universitaria, de la diversidad, y si hubiese sido un profesor de izquierda hubiese dicho exactamente lo mismo, porque me parece gravísimo que a alguien le hagan este acto vandálico como le hicieron a ellos, a él, un académico que lleva toda una vida enseñando allí, y resulta que ahora todo eso quedó destruido por unos delincuentes. Gracias. Diputado, ¿alguien más? ¿No? Bien. Primero, para tomar el acuerdo de solicitar al Ministerio formalmente
información pedida por el diputado Venegas, el diputado Gutiérrez, la diputada Hoffman, González, etcétera. ¿Les parece? ¿Sí? Para poder enviar también la solicitud que hace la diputada Hoffman con el requerimiento y el documento firmado por los senadores. ¿Les parece? Plantear el planteamiento hecho por el diputado Belolio, yo creo que además de enviarlo formalmente al Ministerio, enviar una carta a la Universidad de La Serena también como comisión repudiando actos como ese, la verdad es que a mí me parece lo que ha planteado el diputado Belolio de la máxima gravedad en términos de que en una universidad ocurran hechos, cualquiera sea el docente afectado. ¿Les parece? ¿Con respecto al punto, diputada? No. Muy bien. Diputada Girardi. Perdón, presidente, no había pedido la palabra porque no sabíamos en qué punto de la tabla estábamos. Bueno, además de adherir a los acuerdos que ya se tomaron, solo informar que me tocó participar hoy día en la mañana a una invitación del intendente de la región metropolitana junto con la Seremi de Educación de la Seremi con respecto al programa Aquí Presente, que es un programa de retención escolar y de reinserción escolar. Creo que es sumamente importante el resultado y creo que les va a hacer llegar el intendente a cada uno de los miembros de esta comisión el análisis del programa, los resultados del programa, la metodología y cuyo objeto es básicamente atender a través de la escuela a los niños que son los más problemáticos, ¿no? Los que están en mayor situación de vulnerabilidad y que claramente esa vulnerabilidad se traduce al final en la deserción escolar, ¿no? En una especie de abandono de parte del sistema, pero también por parte del Estado en general respecto a estos niños que si no van a la escuela, ¿no? Quedan varados, ¿no? Quedan absolutamente varados en la calle, varados en los barrios sin atención, ¿no? Lo interesante del programa es que efectivamente hoy día ellos tienen la medición y del todo el universo intervenido, el 65% de los niños vuelve a tener asistencia a la escuela y vuelve a subir su asistencia y vuelve a insertarse en los programas, en los distintos programas escolares. Esto no es a través ni de la SEP ni ningún proyecto que haga la escuela, es un programa que se hizo a nivel de la región metropolitana y creo que es muy importante tomar en consideración porque claramente no hay una política pública real respecto a este tema, ¿no? La solicitud además del intendente Orrego para esta comisión fue la posibilidad de que esto efectivamente sea política pública, que no sea una región del país, que sea la región metropolitana la que haga programas como estos, sino que efectivamente logremos tener una política pública de reinserción escolar y de retención, ¿no? De evitar la deserción, ¿no? ¿Perdón? Sí, pero la subvención pro retención no se usa en la retención, ¿no? Uno sabe que todas las subvenciones que se entregan para lograr financiar el sistema, no para programas efectivamente que te respondan a una política específica de retención, ¿no? De hecho, hay un análisis, presidente, del cómo los recursos de la SEP se han ido gastando cada vez más en derivación de los niños al sistema de salud y no a retención propiamente dentro del sistema escolar. Solamente para informar que nosotros presentamos junto con el diputado Robles hoy día una indicación al presupuesto para que dentro del FAEP, en vez de gastar tanta plata en deudas del sistema, podamos a lo mejor gastar más recursos en programas de este tipo a través del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, donde finalmente se concentra la mayor cantidad de niños vulnerables de nuestro país. Solamente eso, presidente. Muchas gracias. Diputado, hoy día vamos a terminar y levantar la sesión a las 4 porque tenemos que ir a votar la ley de reajuste. Tenemos un proyecto que votar, tiene 5 artículos y 4 indicaciones. Yo quisiera, antes de darle la palabra al Ministerio, que pasemos a la orden del día,
con el objeto de que podamos terminar este proyecto que es del incentivo a los trabajadores universitarios no académicos, que quedó la otra vez pospuesto. Entonces, si no vamos a alcanzar. Su petición ha sido considerada y la vamos a resolver en la forma que usted lo ha planteado, diputado. Muy bien. No, si no hay problema, lo vamos a hacer así, no hay problema. Eso lo vamos a hacer así como lo plantea el diputado Venegas, no es problema. Bien, vamos a comenzar entonces con el objeto a la cual ha sido citada la asociación, de continuar con la votación en particular del proyecto de ley. Estamos ya en votación, así que vamos a leerlo, las indicaciones, y al terminar, si es que alcanzamos, si no, no vamos a alcanzar a votar y tendríamos que postergarlo para la próxima sesión. Yo prefiero terminar y de ahí le damos el tiempo a la ministra, lo que sobre, si lo hacemos de forma rápida. En votación, señora secretaria. Hay una... Sí. Están pendientes... Están pendientes los artículos 1º, 5º, 9º, 13 y 14. Por favor, escuchemos a la secretaria. En el artículo 1º hay una indicación de los diputados Proboste y Morano, está en el comparado, para introducir el siguiente inciso final al artículo 1º. La bonificación adicional por retiro establecido en la presente ley también podrá ser otorgado al personal perteneciente a las universidades del Consejo de Rectores, instituido en la letra C del artículo 36 de la ley 11.575, cumpliendo con los requisitos legales que correspondan al personal no académico ni profesional de las universidades del Estado. Bien, esta indicación se declara inadmisible. Presidente, quiero argumentar y voy a pedir la votación de la admisibilidad. Lo que hemos señalado es que los funcionarios no académicos de estas universidades que tienen data anterior al año 1980 también son objeto del daño previsional y por lo tanto creemos que en esto no hay ninguna razón para dejar excluido del beneficio también a los profesionales, a los funcionarios no académicos de las universidades del Consejo de Rectores, toda vez que son universidades cuyo origen fue anterior al año 1980. Diputada, usted ha argumentado, usted ha argumentado en relación al fondo de su indicación, que podemos estar de acuerdo o no, pero lo que tenemos que declarar aquí es la inadmisibilidad. Esta es una función solamente del Ejecutivo, el poder, ¿no es verdad?, sobre todo porque afecta los recursos de la nación, y por lo tanto es por eso que es inadmisible. Entonces, yo no sé si usted dice que quiere argumentar sobre la admisibilidad, me gustaría saber por qué usted la considera admisible con el objeto de que la podamos votar, o si no, la podemos... Es que partamos por qué... ¿Por qué declarado, por qué usted plantea la admisibilidad? ¿Sí? Ejecutivo, su opinión con respecto a la admisibilidad. Gracias, presidente. Yo creo que es inadmisible realmente porque además son regímenes laborales diferentes. Las universidades son funcionarios públicos, tiene esto, y aquí estamos personas que pueden negociar colectivamente, tienen otra situación los funcionarios del CRUCH. Yo comparto con la diputada, y yo creo que será un tema que vamos a discutir ampliamente en la ley larga, sobre las características especiales que tienen las universidades del Consejo de Rectores, creadas por ley, reconocidas por ley, etcétera. Pero el carácter de los funcionarios y el cómo se resuelven los problemas laborales de los funcionarios, la verdad es que son regímenes distintas y está fuera de las ideas matrices de esta ley. Eso es todo. Diputada. Presidente, a mí me basta la intervención que ha hecho la ministra y el compromiso de que estas materias queden abordadas respecto de la discusión de ley larga, porque además, dicho sea de paso, hay también trabajadores y trabajadoras de las propias universidades del Estado que han tenido una presencia no siempre en universidades del Estado y hoy día también están excluidos del beneficio del bono postlaboral y por lo tanto creemos que, y que forma parte de las demandas del sector público, que esta iniciativa, que es muy importante, que nosotros valoramos, sea distribuida con un mayor sentido de justicia y que por lo tanto se garantice un bono postlaboral para todos y todas quienes hoy actualmente son trabajadoras
de las universidades del Estado, que no necesariamente lo reciben en el día de hoy, y que también puedan ser incorporados a aquellos que sufrieron el daño previsional de universidades que forman parte del Consejo y cuya data de sus instituciones es anterior al año 1980. Me basta la, Entonces, la se declara explicación. inadmisible. La que sigue. ¿Votamos el artículo primero? Bien. En votación. Ustedes estaban distraídos. El valor de lo que dijo la ministra. Por favor. En votación el artículo primero. En votación el artículo primero. Señor Belolio. Sin indicación. En votación. Señor Edwards. A favor en el entendido de que la ministra se compromete a incluirlo en la ley larga. La ley larga. Adelante, por favor. Señor Gaona. Señora Girardi. Señor González. Señor Gutiérrez. Señora Hoffman. Señor Jackson. Señora Proboste. Señor Venegas. Señor Presidente. A favor. Por la afirmativa, 11 votos. Aprobado. La siguiente indicación está en el artículo 5º. Es del diputado Robles para suprimir en el inciso primero del artículo 5º la siguiente frase: los cupos que no hubieran sido utilizados en los años 2016 al 2018 inclusive incrementarán los cupos del año 2019 a partir de este último año. Esta es una indicación inadmisible, se declara inadmisible porque afecta el patrimonio, es decir, el presupuesto de la nación. Ahora, por cierto, por favor. Presidente, yo lo voy a ayudar. La indicación que aquí se ha propuesto es la misma que hemos propuesto en otros proyectos de ley que hoy día están incluso en comisión mixta. Y lo que busca este proyecto es lo que aquí nos plantearon los funcionarios, que efectivamente los cupos que no se usaran puedan ser ocupados el año inmediatamente siguiente. Por cierto, es inadmisible, yo no puedo hacer otra cosa que declararla inadmisible porque eso es, pero obviamente tengo que presentar. Diputada Proboste. Presidente, yo valoro esta indicación y voy a solicitar la votación de la admisibilidad porque consideramos que cuando se establece la programación financiera, estos son flujos que están ya contemplados. Y por lo tanto aquí no es que nosotros estemos señalando en que van a haber recursos adicionales, sino estamos diciendo que aquellos que no se utilizaron se puedan incrementar los cupos del año 2019 de recursos que ya la Administración del Estado tiene garantizado para el personal no académico ni profesional de las universidades del Estado. Así que por lo menos yo le pido formalmente la votación de la admisibilidad de esta indicación. Diputado Venegas. Por favor, vamos a darle la palabra a todos. Diputada Girardi. Presidente, nosotros, respecto a esta indicación que usted está declarando inadmisible, nosotros votamos la admisibilidad de una indicación exactamente igual, propuesta por el diputado Belolio, si no mal no recuerdo, en la ley de bono de retiro de los profesores y también de los asistentes de la educación. ¿Ah? Y por lo tanto yo creo que es tan admisible como la que votamos admisible. ¿Ah? Son recursos que no se utilizan, que están en el presupuesto de un año y los que no se utilizan. O sea, no es que se esté planteando mayor gasto. Los que no se utilizan se plantean que pasen al año siguiente a aumentar el monto del presupuesto que ya está considerado para el año siguiente. Por lo tanto, desde el punto de vista platas, es exactamente la misma plata. Por lo tanto, presidente, yo pido también, al igual que la diputada Proboste, que votemos la admisibilidad como lo hicimos en los otros proyectos de ley. Perdón. Presidente, mire, en el fondo, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Si incluso hablé a favor de aquello en la discusión anterior. Pero fueron las autoridades, incluido el ministro, el director de presupuesto, que nos explicaron que la legalidad vigente impide hacer eso. Es decir, efectivamente no pueden, si sobraron, por decir una cifra, 500 millones, dejarlo para... No, porque no, exacto, no puede.
Es más, si nosotros insistimos en esto, se va a volver a producir la misma cuestión de... Perdón, presidente, a la diputada Girardi, el argumento es el siguiente. Como normalmente los señores senadores en el segundo trámite tienden a actuar, ¿no es cierto?, conforme, me da mucha pena esto, pero dicen que ellos son más serios y esas cosas. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió con esa que nos dimos el gusto de aprobar? Bueno, la rechazaron. La repusieron en el sentido original que el gobierno nos dijo, eso es inadmisible. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Que está en una mixta. Y lo que logramos es retrasar la aprobación del proyecto. Entonces, es un poco, ¿para qué insistir sobre cosas que ya sabemos que no tiene sentido y al final, en una idea de ayudar, terminamos perjudicando a los funcionarios porque esto nos están pidiendo que lo aprobemos lo más rápido posible? Muy bien, vamos a la admisibilidad, yo la he declarado inadmisible, diputado, es claro, ha habido ya argumentos en favor de la inadmisibilidad y de la admisibilidad. No estamos discutiendo el fondo, solamente si es inadmisible, ha sido declarada inadmisible todo. ¿Quiere usted argumentar sobre la inadmisibilidad, diputado Belolio? ¿Pero sobre la inadmisibilidad o sobre qué? Por favor, trate de hacerlo rápido porque si no, no vamos a alcanzar a votar todo el proyecto. Sí, presidente, primero que tengo aquí dos fotografías donde están los libros y los materiales quemados del profesor, después tengo... Sí, lo sé, pero si no, ¿cuándo te lo voy a decir? Pues se los voy a dejar para que lo tenga la secretaría. Yo sé que este tema nosotros lo discutimos en la ley anterior y creo que es bastante evidente que está en el límite. ¿Por qué está en el límite? Porque todos los años se aprueba un presupuesto. Y lo único que está diciendo acá es que a diferencia de lo que propone el gobierno, que es patear para el próximo gobierno los flujos, se haga responsable que si hay algunos que no se usen al año siguiente. No es ninguna otra cosa, no significa ni un peso de aumento de gasto, y le pedimos la vez pasada a la DIPRES y todavía no ha traído ninguna cuestión en particular que nos diga cuánto más aumenta el gasto por el hecho, según ellos, aumenta el gasto o modifica la programación financiera por el hecho de que lo que no se usa un año se tenga que usar el año siguiente. Y hasta ahora no hemos tenido ese dato, entonces si no tenemos ese dato, bueno, ¿cómo puedo saber yo finalmente que le molesta tanto a la DIPRES, digamos, que sea un año contra otro? En votación la admisibilidad. Los que votan a favor de la inadmisibilidad declarada por el presidente. Los que votan en contra, por cierto, votan en contra de la inadmisibilidad. ¿Quiénes votan en contra? ¿Quiénes votan en contra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Quiénes se abstienen? 1, 2, 7, 1. Es que declarada admisible, diputada. Perdón, ministra, pero que si no, no vamos a alcanzar a hablar. Bien. Admisible. En votación de la indicación. Perdón, vamos a votar el artículo con la indicación. Señor Belolio, señor Edwards, señor Gaona, señora Girardi, señor González, señor Gutiérrez, señora Hoffman, señor Jackson, señora Proboste, señor Venegas, señor presidente. Por la afirmativa, 10 votos. 10. Cero. Totalmente serio. ¿Ah? Perdón, 9. Son cosas distintas. Presidente, son 9 a favor, 1 abstención. Bien, sigamos. El artículo 9 estaba pendiente, pero no fue objeto de indicaciones. En votación el artículo 9 que estaba pendiente. En votación el artículo 9. Sin indicaciones. Está sin indicaciones. Están todos votados menos el 9 que quedó pendiente y al final no se presentó indicación. Quedan 2 más. El 9 no tiene indicaciones. En votación el artículo 9. Señor Belolio, señor Edwards, señor Gaona,
Señora Girardi. Señor González. Señor Gutiérrez. Señora Hoffman. Señor Jackson. Señora Proboste. Señor Presidente. Por favor. Por la afirmativa, 10 votos. Aprobado. El artículo 13 tiene una indicación. Es de los diputados Gaona, González, Mirosevich, Morano, Proboste, Vallejo y Venegas para agregar el siguiente inciso nuevo. En la elaboración de dicho reglamento se considerará la participación activa y permanente de las asociaciones de funcionarios no académicos de las universidades del Estado. En votación la indicación... está claro el argumento, por lo tanto, en votación el artículo con la... En votación el artículo con la indicación. En votación. Señor Belolio. Señor Edwards. Señor Gaona. Señora Girardi. Señor González. Señor Gutiérrez. Señora Hoffman. Señor Jackson. Señora Proboste. Y llegamos al final, señor Jackson. Con la indicación del reglamento. Y el 14 el que lo haga el A favor. grupo preferente los fallecidos. Sí. Le toca las votaciones al final. Diputado Jackson. Por favor. Por la afirmativa, 10 votos. Aprobado. Nos queda el artículo 14, que tiene una indicación de los diputados Proboste, Morano y Mirosevich para agregar el siguiente inciso nuevo. Los titulares fallecidos deberán ser considerados en forma preferente en los cupos del año. Absolutamente clara también, no hay modificación ni presupuestaria ni nada. Bien, en votación el artículo con la indicación. Señor Belolio. Esta indicación lo que hace es que si el funcionario no postuló y tendría y cumpliría los requisitos, también lo tendrían que considerar. Aunque no forma parte de la postulación, porque no dice nada. Dice, los titulares fallecidos deberán ser considerados en forma preferente en los cupos del año. Muy bien. No hace relación si postuló o no. Señora, le vamos a dar la palabra al Ejecutivo para que exprese opinión. No queda bien como... Al Ejecutivo. ¿El Ejecutivo? No, si se entiende, pero la Se idea es entiende cuál es el espíritu. que haya postulado. Pero aquí no es... Los titulares No que dice. hayan postulado. Los titulares fallecidos que hayan postulado y cumplen requisitos. Los postulantes. Sí, los postulantes fallecidos. Los postulantes fallecidos. Ya. Claro, los postulantes fallecidos. ¿no? Postulantes en lugar de titulares. Diputada Proboste, diputado Morano y Mirosevich. Diputada Proboste. Efectivamente, el espíritu de quienes redactamos esta indicación, dado que nosotros no tenemos una cobertura plena para las personas que se vayan a acoger a este beneficio, lo que estamos diciendo es que en estos casos, aquellos que iniciaron ese proceso y fallezcan, tengan preferencia respecto de los cupos. Está bien en términos de la propuesta que le hace, ¿no, verdad?, de colocar en vez de los titulares fallecidos, los postulantes fallecidos. Si el funcionario que habiendo postulado fallece entre la fecha de la postulación y tal cosa. No. Eso está en la primera. Los postulantes fallecidos. Los postulantes fallecidos. ¿Ya? ¿Estamos claros? En votación, con la indicación, con la indicación. Señor Belolio. Señor Edwards. Señor Gaona. Que no se lo cuenten a la esposa. Señora Girardi. Señor González. Señor Gutiérrez. Señor Jackson. Señora Proboste. Señora Vallejo. Señor Venegas. A favor. Señor Presidente. A favor. Por la afirmativa, 11 votos. Una. Bien, vamos un minuto para terminar. Nos falta declarar diputado informante. La diputada Girardi, vamos en el orden que sigue. Diputada Girardi, ¿le correspondería informar este proyecto? ¿Estamos de acuerdo? Diputada informante, diputada Girardi.
Acordada. Bien, le damos la palabra ahora sí al Ejecutivo. Nos quedan 5 minutos, ministra. Gracias, presidente. Espero ocupar 4. En primer lugar, agradecer que ya hemos sacado este proyecto. Solamente sumarme a lo que ha dicho el diputado Gaona. Yo, de verdad, es que teniendo ustedes todo el derecho a votar la admisibilidad o no, creo que esto nos complejiza un proceso legislativo. Como estamos atajados, y aprovecho de responder la pregunta que se me hacía, estaba previsto para mañana, pero por alguna complejidad, en la próxima semana se vota en la mixta el proyecto para los profesores, que fue una de las preguntas que se hizo. Lo segundo, quiero decirle que estamos aquí, tenemos acá el listado, y es público, y lo pueden conocer, por cierto, de los estudios que hizo el Ministerio respecto a los déficits que genera la gratuidad o no la gratuidad de los distintos establecimiento por establecimiento. Pero solo quiero, para que se pueda entender bien, y dónde está el diferencial con Acción Educar, dónde está la diferencia, es que efectivamente el Ministerio está en condiciones de pescar las universidades que tienen, por decir algo, 6 años de acreditación, pesca usted las carreras, y las carreras no valen lo mismo todos los años de la carrera, o sea, no se paga igual el primer año que el segundo, que el tercero, que el cuarto. Entonces ahí hay diferenciales, y lo que se hizo fue exactamente estudiante por estudiante, cuál es el diferencial y por tanto cuánto era el déficit que se le generaba a la universidad, que no es lo mismo que yo pesque como que el promedio es el primer año y le agrego después el 20%, y ahí me está dando esto, y eso es parte, explica en parte un diferencial de casi 10.000 millones de diferencia entre las cifras que se dieron y las que no se dieron. Lo quiero explicar para que exista cuál es la razón de esta situación. Y la verdad es que si nosotros vemos las universidades que más déficit generaron, 3 de ellas, son las primeras 3, son universidades privadas. ¿Por qué lo digo? Porque son universidades privadas que no estaban obligadas a entrar en gratuidad, sino que fue un hecho voluntario que nosotros valoramos mucho, no es que no lo valoremos, pero fue una decisión, como es la Universidad Diego Portales, la Autónoma, la Finisterra, después viene la Católica, después la Alberto Hurtado, la Federico Santa María, la USACH, tiene déficit de más de 1.000 millones. Después tenemos la Católica Valparaíso, etcétera. A este déficit que aparece aquí, y se los voy a dejar, porque creo que se le puede sacar copia, a este déficit hay que descontarle el porcentaje que el fondo que hubo para compensar distribuido le rebajaba a cada una de las universidades. Y eso no es un tema menor. Lo que es interesante, yo los invito a mirar la última columna, que es el porcentaje de matrícula en gratuidad que le significa a esa universidad. O sea, usted tiene desde universidades con 55% de matrícula en forma gratuita, a universidades que tienen el 20, el 12%, todas. Están todas las que entraron en gratuidad, que son 30, de las cuales está el CRUCH completo, todo el CRUCH, más las que he mencionado, que es la Diego Portales, Autónoma, Finisterra, Alberto Hurtado y Silva Enrique. Esas son las 5 universidades no CRUCH que entraron en gratuidad, y exactamente cuál es el monto de esto. ¿Por qué se producen diferencias? Yo creo que hay en Chile, y tenemos que decirlo, es verdad que se le carga a la docencia un conjunto de otros aspectos que la universidad usa para la vinculación con el medio, para la investigación, para sus gastos de expansión, para lo que sea. Chile tiene una de las educación superior más caras de América Latina, clarísimamente, es caro. Y además hay una cosa que también creo que es un tema que lo vamos a discutir no ahora en esta ocasión, pero quiero dejarlo planteado, y es la duración de las carreras. Se ha hecho como costumbre de que una carrera de 5 años dura 6, 7. Es como una especie de obvio. Y la verdad es que no tendría por qué ser tan obvio. Esta es una mezcla entre la exigencia del estudiante, pero también del diseño curricular de las universidades. No se puede decir que yo te tengo en 5 años una carrera y estoy seguro que te va a tener 6 o 7. Entonces, y a veces hasta... No, pero dejemos las medicinas aparte, cualquier otra carrera, ingeniería, todas estas, no duran lo que dicen que duran. Entonces creo que aquí tiene que hacer un esfuerzo también, no es un tema de calidad académica de la universidad. Para eso existen los magísteres, los diplomados, los doctorados, el que quiera seguir estudiando. Pero que si la carrera dura 5 años, debiéramos tratar de que dure 5 años y no que se cobre el sexto y el séptimo, porque claramente mientras lo pagaba además la familia o era un endeudamiento, la cosa es compleja. Lo dejo de ese tema. Creo que parte importante de la Autónoma, por ejemplo, y la Finisterra, es que ellos entraron en gratuidad con un número muy amplio de alumnos.
mayor que el que estaba esto, porque ellos habían presentado un proyecto de expansión de sus matrículas, que era una de las razones por las cuales entraron, y tienen, o sea, que la Universidad Autónoma tiene una cantidad de alumnos enorme, el 10.189 alumnos entraron en gratuidad a la Universidad Autónoma de 21.000 y tanto que tiene total de matrícula. Es casi 50%, muy alto, etcétera. Solamente quiero decir eso. Después las diferencias tenemos, por ejemplo, la UNCE, que solamente tiene 116 millones de déficit. O sea, tampoco estamos hablando, cuando se dice 15 tienen déficit, 15 no, los déficits son de las últimas muy menores, y ellas tienen fondos basales que por lo cual pueden sustentarse. Quería dejarlo claro, el resto creo que va a ir en una consulta al ministerio que la podemos dar, ¿cómo se llama? Sí quiero señalar, va a llegar a la comisión, esperamos que muy prontamente, una ley miscelánea, que la verdad lo que viene es hacerse cargo también de este tema de los sostenedores de los colegios particulares subvencionados. Viene como una parte de una ley miscelánea con una propuesta de parte del Ejecutivo que no vulnere lo que fue el avance del proyecto, ni tampoco, pero que resolvamos puntos que parecen atendibles, y por lo tanto eso llegará en los próximos días junto con un par de aspectos que tienen que ver con la ley de ¿cómo se llama?, de carrera docente. 2 puntos de cosas que quedaron ahí, que dejan trancados. Tenemos que ir a dar quórum, ya no nos queda tiempo. Si es 30 segundos, diputada. La diputada, 30 segundos, por favor, para 30 segundos. No, la pregunta es cómo hacen el cálculo del déficit, porque se tiene que considerar el gasto de la institución, pero puede ser que el gasto sea un gasto elevado por el pago de no sabemos qué cosa, porque son instituciones que no están reguladas. Entonces sería bueno ver cómo hacen ese cálculo, si solo comparando aranceles o incluyendo los costos, entre comillas, reales de la institución. Diputado Venegas, pago de arriendo altísimo. Diputado Venegas, 30 segundos. Sí, es que habría que Acción Educar, El Mercurio, Belolio y Hoffman. ¿Algo tiene que de común eso? Bien. Habiéndose entonces cumplido el trámite, habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta.